Pero el tema que voy a estar hablando contigo es una mentalidad de abundancia. Hemos estado hablando con ustedes todo este tiempo sobre el cambiar nuestra manera de pensar. De hecho, la vida cristiana se trata principalmente de que cambiemos nuestra manera de pensar, que nosotros pongamos nuestra manera de pensar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y Dios quiere que tú tengas una mentalidad de abundancia. Y de eso vamos a estar hablando esta tarde. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú nos revelas. Espíritu Santo, tú eres nuestro maestro. Tú eres quien nos revelas todas las cosas. Te doy gracias porque alumbras los ojos de nuestro entendimiento. Y hoy, Señor, esta palabra se va a hacer vida en nosotros y nos va a poder hacer que caminemos, Señor, de gloria en gloria, como dice tu palabra, que tú nos llevas de gloria en gloria y sabemos, Señor, que vamos mucho más alto en nuestras vidas, que nuestras vidas van en incremento y en abundancia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Dios desea que tú seas próspero. Dios desea que tú vivas en abundancia. Tercera de Juan, capítulo 1, porque es el único capítulo que tiene Tercera de Juan, verso 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Ese es el deseo de Dios, que tú seas prosperado en todas las cosas, en tu economía. Y dice, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere que en todos los aspectos de tu vida tú seas prosperado. Ese es el deseo del corazón del Padre. El corazón de cualquier papá, como en mi caso, es que mis hijos les vaya bien, que sean prosperados, que tengan todo lo suficiente, que estén sanos, ¿verdad? Ese es el deseo de todos nosotros. Y sabes, Dios desea eso para ti y desea bendecirte con abundancia y que seas prosperado, porque Dios quiere que tú seas bendición. Ese es el propósito de que Dios desea que tú seas prosperado, porque Dios quiere que tú seas como Él es. Ya somos en Cristo Jesús, así dice en Primera de Juan, que como Cristo es, así somos nosotros. Pero Él quiere que manifestemos la misma naturaleza, las mismas cosas que Él manifiesta. Y Él manifiesta ser un Dios bueno y próspero. Fíjate cómo dijo David en uno de los salmos. Dijo David: mi copa está rebosando, tengo más de lo que puedo contener. Cuando algo rebosa quiere decir que ya contuvo lo suficiente y aún más, porque está derramándose. Dios quiere que tú tengas más que suficiente, que tu mentalidad empiece a cambiar de una mentalidad de apenas o poco o escasez a una mentalidad de abundancia. Mira, si tú estás viviendo actualmente en ciertas áreas de tu vida en escasez y dices, es que apenas me alcanza para esto, o apenas logro pagar mis cuentas, y bueno, ahí salgo apretado y pues estoy viviendo, hay veces como que no sé la próxima semana cómo le voy a hacer. De seguro todo esto se debe a que tú estás teniendo pensamientos de escasez. Tú no estás teniendo pensamientos de abundancia. Todo cambio en nuestras vidas viene por cambiar nuestra manera de pensar. Y entiendo que cuando mucho tiempo hemos estado a lo mejor viviendo en una condición de que no es suficiente y duramos mucho tiempo en ese lugar donde digo, no me alcanza, tengo que medirme y cuidar, porque a lo mejor no sé cómo le voy a hacer el próximo mes o la próxima semana. Y tal vez dices tú, esto no tiene fin, así me tocó vivir. Déjame decirte que no es así. Dios tiene pensamientos de abundancia para tu vida. Ese lugar para nosotros los hijos de Dios es un lugar ahorita que es temporal, pero Dios nos quiere llevar a un lugar
de abundancia. Ese es el deseo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Mira, si dices, nunca voy a salir de este lugar, nunca voy a salir de vivir en la casa que vivo, tal vez no voy a tener las finanzas suficientes para poder mandar a mi hijo o a mis hijos a la escuela o a la universidad que quisiera. Tal vez nunca voy a salir de aquí, tal vez siempre voy a hacer lo mismo, tal vez siempre voy a trabajar y voy a depender del mismo lugar, del mismo sueldo, hasta que me jubile. Y puedes tener todo ese tipo de pensamientos, pero esos pensamientos son pensamientos limitados porque tú estás pensando en escasez, estás pensando que no te alcanza para más, ¿verdad? Y tenemos que cambiar ese pensamiento. Fíjate, Dios se reveló en un hombre en el Antiguo Testamento y le dijeron El Shaddai. El Shaddai quiere decir Dios Todopoderoso y también quiere decir el Dios de más que suficiente. El Dios de más que suficiente. Y el Shaddai, el Dios más que suficiente, el que dijo David, mi copa está rebosando, tengo más de lo que puedo contener, es tu Padre y es mi Padre. Es el Dios de abundancia. Fíjate, Salmo 35, 27 en la Reina Valera Gómez, es otra versión de la Biblia. Me gusta cómo dice, porque dice como en la King James en inglés. Dice, sea exaltado el Señor, que se complace en la prosperidad de su siervo. Fíjate, el Señor se complace o se agrada en que tú tengas prosperidad. Eso estaba diciéndole ahí a David, que Dios, que Jehová se complace en la prosperidad de su siervo. Si tú tan solo y yo pensáramos por un momento que Dios se complace en que tú seas próspero, en que podamos entender y poner en nuestro corazón que el agrado de Dios es que tú seas próspero, que tengas abundancia, que tengas más que suficiente, que no estés nada más en el lugar como diciendo, ya la hice este mes, vamos a ver cómo le hago el próximo. Dios quiere que tú abundes. Y todo esto viene a que cambiemos nuestra manera de pensar. Comenzamos a ver de otra manera cómo Dios nos ve. Dios dice, hijo, yo deseo que tú seas prosperado, yo me complazco, yo estoy feliz cuando tú prosperas, cuando te veo prosperar, como yo si viera a mis hijos prosperar en algo, a mí me hace feliz. De la misma manera Dios se alegra cuando ve a sus hijos prosperar. Lo que detiene la prosperidad en los hijos de Dios es la mentalidad de escasez. Proverbios 27:3 dice, ¿cuál es el hombre en su pensamiento? ¿Cuál es en su pensamiento? Tal es él. Y esa es la situación. Si tú estás pensando todo el tiempo en que, ¿sabes qué? No me alcanza, es que ese es mi sueldo. Es que no me alcanza porque eso es lo que pues yo recibo, y tú te limitas a pensar únicamente en lo que tú tienes, en lo que tú puedes hacer. Entonces tú te estás limitando y estás dejando que Dios no pueda actuar en tu vida. Tú no estás teniendo una mentalidad de que Dios se complace en que tú prosperes y que Dios quiere que tú seas prosperado en todo. Tu vida siempre va a ir en la dirección de tus pensamientos, así como es el hombre en su pensamiento, tal, en su corazón, en su pensamiento, en su corazón, tal es él. Fíjate, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y eran esclavos, duraron ahí 430 años el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios. Y estaban ahí como esclavos y ellos vivían ahí en la tierra de casi suficiente. Ellos no recibían un sueldo, ellos recibían como esclavos, no eran trabajadores, eran esclavos, recibían únicamente lo que sus amos le daban.
dependían completamente de que si tenían un buen amo o no, y vivían realmente en lo casi suficiente. Estuvieron ahí 430 años viviendo en casi suficiente. Después Dios trajo a Moisés y dijo: saca a mi pueblo de Egipto, de la esclavitud. Y Moisés va y habla con Faraón y les dice: deja salir al pueblo. Y en ese momento comenzó el Faraón a enojarse y a decir: pónganles más duro el trabajo, castíguenlos y denles menos. Entonces comenzó a oprimir más al pueblo, y el pueblo decía: oye, pues ya no le muevas, Moisés, porque pues entre más tú le aprietas, más duro nos va. Pero el pueblo de Israel había vivido tanto tiempo en una mentalidad de escasez como esclavo, que sus oraciones, cuando pedían a Dios, le decían a Dios en su pensamiento, le decían: Señor, libéranos. Les decía: Dios, ayúdanos a poder llevar esta carga, ayúdanos a poder trabajar y sacar el día, porque los hacían trabajar el doble. Si tenían una cantidad de ladrillos que hacer, Faraón dijo: no, duplíquensela y denles menos. Y ellos oraban y decían a Dios: pues Moisés, que el Dios nos ayude a poder tan siquiera librar y poder cumplir y llevar pues la doble cantidad de ladrillos que nos piden y poder aguantar. Fíjate su mentalidad de escasez, aguantar ahí. Ellos no podían pedirle a Dios y decirle al Señor: Dios, libérame, prospérame. Ellos no pedían eso. Ellos decían: nomás hazme con que pase el día, ayúdame a librar el día. Eso, con eso ahí la hago. Esa era la mentalidad de escasez. Y Dios los saca de Egipto y los lleva al desierto. Y ahí en el desierto comienzan a vivir en el lugar de suficiente. Tenían suficiente. Dice que Dios los alimentaba con maná. Todos los días caía maná y tenían para comer lo suficiente cada día. Y Dios los trajo ahí en el desierto. Fíjate, estuvieron 40 años en el desierto. Y dice que su ropa y su calzado no se desgastaba. O sea, que lo que traían puesto y con lo que anduvieron ahí era suficiente, porque no se desgastaba. Y puedes decir tú: oye, pues gloria a Dios, ¿verdad? Qué bueno que pues traían los mismos zapatos y no se les acababa, o sea, estaban en suficiente. Pero ¿quién de aquí puede decir: oye, sí, pues yo también, qué padre que no se me desgasten los mismos zapatos 40 años y quieran traer los mismos zapatos? O la misma ropa, dices tú: bueno, mientras no se me desgaste voy a andar igual con la misma ropa. Ellos estaban ahí en eso. Era solamente suficiente. Ellos no tenían entonces nada extra, ¿verdad? Pero después el Señor le dice a Moisés, de hecho antes de que cumplieran los 40 años, se quedaron 40 años porque no entraron a la tierra prometida. Pero realmente les iba a tomar solamente unos meses desde que salieron de Egipto para llegar a la tierra que se había prometido. Y decía el Señor: llévalos, Moisés, a la tierra prometida. Es una tierra abundante, es una tierra donde fluye leche y miel. Y cuando dice fluir, es que es continua, porque el fluir de Dios y la bendición de Dios es continua, no se corta, no se detiene. Es una bendición continua. Y les dijo: llévalos al lugar de mi bendición continua. Es un lugar abundante. Y ellos iban para la tierra esa donde el Señor los quiere introducir, a la tierra donde fluye leche y miel. Ahorita tal vez tú estás viviendo y a lo mejor te encuentras a lo mejor en casi suficiente o apenas ahí la estás pasando.
O tal vez estás en lugar de suficiente y estás contento y dices, Dios me bendice, mira, me duró bastante mi pantalón aquel, ya llevo 6 años y todavía me lo pongo. Gloria a Dios, y no nos quejemos. Pero Dios tiene un lugar para ti. La voluntad de Dios para tu vida es que tú seas prosperado en todo. Él se complace en la prosperidad de sus hijos. Pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que comenzar a pensar en abundancia. Tenemos que comenzar a quitar los límites y comenzar a pensar como Dios quiere hacerlo en nuestra vida. El pueblo de Israel no hizo absolutamente nada para que Dios les entregara la tierra prometida. No les dijo, van a ir y ahí van a darle bien duro, y si le echan bastantes ganas y se ponen abusados y todo, mira, pues a lo mejor si le echan muchas ganas, les va a ir bien. Ese es el pensamiento de este mundo. Pero Dios les dijo, les voy a entregar ciudades que ustedes no edificaron, casas llenas de todo bien. Les voy a dar viñedos que ustedes no sembraron, pozos de agua que ustedes no cavaron. Ese lugar es el lugar de la bendición que yo los introduzco, que yo les doy. Amén. Ellos no tenían que hacer nada más que llegar y tomar la tierra como les dijo el Señor. Fíjate que ese lugar era tan abundante que cuando fueron a la tierra a verla, para conocerla, mandaron unos espías. Dicen que regresaron con un racimo de uvas que lo traían entre 2 hombres con un palo, el racimo, porque era tan grande y tan pesado. Era un lugar de gran abundancia. Era un lugar de mucha abundancia. Dios tiene el lugar donde fluye leche y miel para ti. El lugar de fluir de bendición está para ti. Tú tienes que cambiar tu mentalidad de que ahí estoy y que bueno, apenas me alcanza. Tú tienes que comenzar a pensar en abundancia. ¿Cuál es el hombre en su pensamiento, en su corazón? ¿Cuál es el hombre en su corazón, en su pensamiento, en su corazón? Tal es él. Necesitamos comenzar a pensar en abundancia. En abundancia. Sabes, todos cometemos errores. Y no importa qué tanto tengas o qué tan bien te esté yendo, yo cometo errores y muchas veces a mis hijos les he enseñado a tener una mente limitada. Yo me he equivocado y les he dicho a mis hijos, ¿sabes qué? Eso es caro, está bien, pero aquello no tan caro está mejor. Y muchas veces les demuestro que a lo mejor digo, es que eso es muy caro, pero esto está mejor. Mira, esto está muy bueno. Y comienzo a formarles una mentalidad de que se conformen no con lo mejor. Y ¿sabes qué? Dios no tiene límites. Los límites los ponemos tú y yo. Nuestra mentalidad marcan el límite de lo que Dios puede hacer en tu vida. No es con tus fuerzas, no es con tu esfuerzo. Si tú te quieres limitar a tu trabajo, a lo que percibes, tú estás limitando a Dios a que Dios pueda hacer y llevarte a ese lugar de abundancia. Dios quiere que tú entres y posees el lugar de abundancia, de más que suficiente. Dios es el Shaddai, el más que suficiente. Amén. Fíjate, muchas veces podemos decir, bueno, ¿y podemos limitar a Dios en nuestra vida? Sí, con nuestra manera de pensar limitamos a Dios. Si no renovamos nuestra mente de acuerdo a Dios, de acuerdo a la verdad, todo esto se requiere conocimiento y se requiere fe. Y decir, yo voy a ir más allá, Señor, yo te creo. Si tu palabra dice que tú te complaces en la prosperidad de tu siervo, que tú quieres bendecirme, que tú me quieres llevar a un lugar de más que suficiente, yo lo creo, yo lo creo. Y ¿sabes qué? Limitamos. La Biblia dice que el pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra, no pudo entrar a esa tierra.
Se quedaron 40 años, los que entraron fueron la generación siguiente, hasta que se murieron todos esos. Dijo Dios, no van a entrar esta generación hasta que se acabe esta generación y entren los nuevos, los jóvenes. Ellos van a entrar a poseer la tierra. ¿Por qué? Porque no creyeron. Dicen que limitaron a Dios con su pensamiento. Dice, también hay una versión, y en la King James creo que viene igual, pero en la Reina Valera 1865, en el Salmo 78:41 dice, y volvieron y tentaron a Dios, limitaron al Santo de Israel. Limitaron al Santo de Israel. ¿Sabes? No limites a Dios en tu vida. Atrévete a soñar más grande. Es un momento en que tú, como hijo de Dios, te atrevas a soñar más grande. Atrévete a creerle a Dios. Atrévete a pedirle a Dios, a tener oraciones más audaces, a tener una expectativa en tu vida diaria, que abundancia viene a tu vida, que cambios, que Dios mueve cosas a tu alrededor. Dios es el que hace las cosas. Cuando tú pones una mentalidad de abundancia, todas las cosas se confabulan a tu favor. Dios acomoda que todo a tu alrededor comience a ponerse a tu favor. Espera cada día, ten expectativa que cosas buenas, que cosechas explosivas vienen a tu vida, que lo que siembras en gracia y fe es multiplicado al 1000 por 1, al 100 por 1. Espera que Dios te sorprenda, que te encuentres con bendiciones de bien día a día. No tengas una mente escasa, no tengas una mente chiquita y decir, es que no puedo. Mira, el pueblo de Israel eran esclavos, se volvieron la nación más próspera y ellos salieron con una mentalidad de escasez. Pero ¿sabes qué? Dios quiere moverte y decir, hijo, comienza a pensar más grande, comienza a soñar. ¿Qué quieres tú? Tú no te tienes que quedar en el mismo barrio donde vives, tú no te tienes que quedar en la misma casa. Empieza a pensar y empieza a anhelar y a ver cosas en tu mente. Comienza a darle gracias a Dios, practicando tu fe, diciéndole gracias Dios porque yo veo esto en mi vida. Comienza a decir, Señor, estos son mis sueños. Señor, aquí te entrego mis anhelos. Yo quiero esto para mis hijos. Yo quiero tener lo suficiente para llevarlos a Disneylandia, Señor. Yo quiero lo suficiente para poder ir con ellos en unas vacaciones que no he podido. Yo quiero, Señor, y pon eso y no pongas límites. Comienza tú a pensar como Dios quiere que tú pienses. Dios quiere que tú pienses abundantemente. Tu Padre es el Shaddai, el más que suficiente, el que rebosa de la copa, el que te da más de lo que puedes tú contener. Él es nuestro Dios. Él se complace en la prosperidad de su siervo. Amén. Fíjate, dice Números 11, capítulo 11, verso 21 al 23. Bueno, antes, perdón, para explicar. Cuando el pueblo de Israel estaban ahí en el desierto y pues llegaron a un punto donde estaban hartos de comer maná todos los días. Y decían, bueno, es que nada más maná y maná y maná. Entonces llegó el anhelo y dijeron, es que pues aunque traían mentalidad de esclavo y todo, pero les caló la panza y dijeron, queremos carne. Digo, pues una carnita, hombre, pues ya puro maná. Pero ellos comenzaron a quejarse y eso era lo malo, porque Dios no actúa en la queja. Dios actúa cuando tú le tienes fe y le agradeces, Señor, esto es mi sueño. No importa, piensa grande. Mira, a Dios, tú enciérrate en tu cuarto con Él y es entre tú y Él y comienza a darle gracias a Dios. Cambia tu mentalidad, comienza a ver y Dios va a hacerlo en tu vida. Dios te quiere introducir a ese lugar de más que suficiente.
No nada más lo necesario, no, más que suficiente. Dios quiere que tú seas bendición para otros también. Esa es la razón por lo que quiere hacer. Entonces el pueblo de Israel estaba ahí y dijeron, oye, pues queremos carne. Pero se quejaban, decían, pues no hubiéramos salido de Egipto ya tan siquiera esclavos, pero pues de repente nos daban carnita. Y aquí puro maná. Y tal vez dices tú, bueno, es que yo estoy ahorita viviendo y con la sopita, el arrocito, los frijolitos, pues gloria a Dios, no vamos a quejarnos, qué ricos, a mí me encantan. Pero Dios quiere que tú también pienses en un buen corte de carne, que pienses en comer mejor, en que tengas facilidad, que cuando tú vas al supermercado tú puedes tomar lo que se te antoje. Dios no quiere que tú te limites en eso, que a ver qué cuánto cuesta, que cómo cuesta. Yo he cometido errores porque voy a veces a lugares donde tienen comida gourmet con mis hijos y hay cosas realmente y le digo, bueno, pues es que está muy caro, pues está mejor este. No, la verdad he cometido el error. Dios dice, yo quiero lo mejor para ti. Y no se trata de que estemos pensando y dicen, ay pastor, estás siendo muy materialista y todo es espiritual. La prosperidad es más espiritual. Dios es un Dios de prosperidad. El evangelio son las buenas nuevas. Son buenas noticias. Te tengo buenas noticias. Dios te quiere llevar a una vida abundante. Dios te quiere llevar de gloria en gloria. Ahorita estás en un lugar, tal vez estás en un lugar, a lo mejor estás en suficiente o un poco más que suficiente. No, Dios te quiere llevar al lugar donde estés rebosando, donde tú puedas con libertad dar y ser bendición a otros. Yo he cometido el error de decirle a mis hijos, hey, no, esto no. Vamos a un restaurante, hace poco estábamos y pedí el tomahawk, que trae el huesote así, el corte grande. Y pensaba y decía, bueno, decía, es que, pues oye, ese está muy caro. Pues un ribeye está bien, pero ¿por qué limitarme? Oye, soy hijo de Dios. Ahora, no te digo que usemos mal el dinero y que solo pensemos en lo material. Pero sabes una cosa, Dios se complace en la prosperidad de su siervo. Dios se complace en tu prosperidad. Dios quiere que tú prosperes. Amén. Amén, amén, amén. Fíjate, entonces ellos dijeron, queremos carne. Y Dios, de oírlos y que se quejaron, les dijo, ok, ahí les va la carne. Les dijo, ¿saben qué? Dios les dijo, les voy a dar carne. Le dijo Moisés, les voy a dar carne en el desierto. Ahí no hay nada, era el desierto. Están lejos de cualquier lugar donde pudiera haber ganado o algo. Y les dice, les voy a dar carne. Y dice Dios, y les voy a dar carne no solamente un día. Les voy a dar carne no solamente 2 días, ni 3 días, ni 10 días. Ni 15 días seguidos. Les voy a dar carne 1 mes seguido hasta que estén hartos de comer carne. Y dice, y fíjate, te voy a leer lo que dice ahí la plática que tuvo Moisés con Dios. En Números capítulo 11, verso 21 al 23. Dice, entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es un pueblo, es el pueblo en medio del cual yo estoy. Fíjate, 600,000 de a pie. A eso se refería únicamente a los hombres, no mujeres, no niños, no ancianos, a los hombres. Se calcula que el pueblo que salió de Egipto al desierto, guiados por Moisés, eran 2 millones de habitantes. 2 millones de habitantes. 600,000 era nada más contar los hombres, dice. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es un pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, y le dice, y tú dices, le dice a Dios, les daré carne. Y comerán 1 mes entero, le dice Moisés a Dios. A 2 millones de personas, a 600,000 aquí en el desierto. Y le dice, se degollarán para ellos ovejas y bueyes
que les basten, dice, ¿de dónde vas a sacar tantas vacas, tantos borregos para 2 millones de personas aquí en el desierto? Dice, y un mes tú les vas a dar carne, está diciéndole. Dice, o se juntará para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces veía a Moisés y para darles de comer un mes a toda esta gente, pues tendríamos que juntar todos los pescados del mar aquí, pues órale, y que tuvieran un mes. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Y yo te digo a ti, ¿acaso se ha cortado la mano de Dios? Queremos ser como el pueblo de Israel que limitó al Santo de Israel. Con tu pensamiento, con tu forma de pensar, Moisés le dijo, ¿cómo, Dios? ¿Cómo les vas a dar? ¿De dónde sacas esos animales? ¿De dónde sacas la carne? ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Dice, ahora verás si se cumple mi palabra o no. Dios dio su palabra de bendecirte. Efesios 1:3 dice que gracias doy al Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Toda bendición. Dios dice, yo me complazco en la prosperidad de mi siervo, de mi hijo. No limites con tu manera de pensar a Dios. Números 11:31 dice que vino un viento fuerte y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento. El mar estaba a kilómetros de ahí de donde estaban ellos, en medio del desierto. Era imposible, las codornices ni por ahí las veían volar ni cerquita, porque sabemos, las codornices no se apartan de un lugar donde haya agua, suficiente agua. Y ellos estaban en pleno desierto. Dios tenía que abrir agua de una roca para que ellos pudieran beber. Pero dice que sopló un viento, Dios provocó un viento fuerte y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Dice que había codornices así de hondo, 2 codos a un lado y a otro lado del campamento alrededor. Dice que el pueblo de Israel fueron y a levantar todas esas codornices. 2 millones de personas comieron, dice ahí, un mes hasta que se hartaron. Dicen que ya les salía carne por la nariz. Fíjate nada más. No le pidas a Dios, no te quedes como el pueblo de Israel que se quedó y le decía, Señor, danos la habilidad siendo esclavos para poder librar este día. Danos la fuerza para trabajar y poder cumplir y librar este día haciendo los ladrillos. No te quedes pensando tú ahí, no le digas, dame la habilidad para que casi lo suficiente sea suficiente. No le digas a Dios así. No le digas, Señor, dame la habilidad para que esto casi suficiente sea suficiente para mis hijos. No pienses de esa manera. Comienza a cambiar tu forma de pensar y comienza a pensar grande, comienza a pensar en abundancia. No pienses de acuerdo a lo que tú tienes. Dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién dice que lo va a hacer, que suplirá todo lo que os falte? Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. No te limites a lo que tú tienes. No te limites a decir, bueno, es que este es lo que yo recibo. Es que si me dan una compensación, o bueno, ya cuando me llegue el aguinaldo, gloria a Dios por ello, qué bueno. Dios utiliza tu trabajo y no te digo que no trabajes, trabaja. Y dice que Dios bendice la obra de tus manos. Pero no limites a que eso es tu fuente.
Eso es algo que usa Dios para bendecirte, pero esa no es la fuente. Dios tiene mucho más formas. Mira, la forma en que llegaron las codornices. Tú puedes pensar y decir, bueno, ¿y cómo le vamos a dar de comer a 2 millones de personas aquí en el desierto? Tú tal vez no encuentres una manera. Tú puedes decir, bueno, ¿y cómo Dios me puede bendecir a mí? ¿Cómo Dios me puede suplir para que yo tenga abundancia? El cómo no es tu problema. Lo que tú tienes que hacer es poner los pensamientos, darle gracias a Dios, hablar con Dios, decirle lo que quieres y verte, comenzar a verte a ti mismo en prosperidad. Comienza a cambiar tu manera de pensar. Ya no te veas con que casi no tengo. Tal vez vas a estar ahí un tiempo, pero Dios te va a sacar de ese lugar. Dios te va a introducir a la tierra de más que suficiente. Ahí es donde Dios quiere llevarte, a ese lugar, a la tierra de más que suficiente. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a qué, a sus riquezas, a las suyas, no a las tuyas, no aquí, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo, conforme a las riquezas espirituales que Dios ya mandó y soltó para que se manifiesten en tu vida. Génesis 18:14 dice, y esta es la palabra que Sofía le dijo, creo que a Miguel el domingo: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No limitemos a Dios. Mira, está en ti el poder de ver la manifestación, ver que Dios te lleva, mira, mucho más allá de lo soñado. Mucho más allá. José fue esclavo y Dios lo llevó. Cuando él reconocía, José reconocía la bendición de Dios en su vida, aún como esclavo, aún en la cárcel. Y Dios lo sacó. Mira, el lugar donde tú estás ahorita, eso es temporal, no es en tus fuerzas, dice el Señor. Dios quiere llevarte al lugar de wow, de más que suficiente, de más que suficiente, a donde digas como David, mi copa está rebosando. Es Él el que lo va a hacer. Te pregunto, ¿habrá algo difícil para el Shaddai? Para el más que suficiente. ¿Habrá algo difícil para Él? Él se encarga. Mira, tú puedes decir, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Iré a trabajar otro trabajo, otro turno, buscaré y venderé empanadas, como buscaré y pues a lo mejor si compro gallinas, está bien, pon en las manos de Dios lo que pongas en tus manos por hacer, pero sabes una cosa, no está en tus fuerzas. Y hazlo, porque dice que lo que hacemos hay que hacerlo como para el Señor. Y si tú trabajas en un lugar, sométete a tu patrón, porque eso agrada a Dios. Y haz las cosas como para Dios. Pero eso no es tu fuente. Quita tu mente de una mente de escasez, de una mente de limitación, y comienza a pensar en abundancia. Mira, hay veces me molestaba cuando veía personas que tenían, hay unas revistas en Estados Unidos que solamente son para los multimillonarios, que tú la agarras y son yates, aviones y joyas carísimas. Y había gente que yo veía que decía, pues este no tiene, pues está pura fantasía, que está viendo ahí. ¿Sabes una cosa? Piensa en grande. Yo estaba equivocado. ¿Habrá algo difícil para el Shaddai, para Dios? ¿Sabes? Tú eres su hijo. Él se complace en verte próspero.
Algunos dicen, pastor, estás predicando prosperidad. Mira, el evangelio es prosperidad, son las buenas nuevas de Jesucristo, que Él vino y se hizo pobre para que tú fueras enriquecido. Y ¿sabes qué? Si tú te fijas en la provisión y no en el proveedor, cometerías un error. Nuestros ojos deben de estar puestos en Cristo. Nosotros no buscamos la bendición, buscamos al que bendice. Ahí están nuestros ojos. Nuestra vida debe estar fundada en Cristo, en verlo a Él. Porque cuando tú pones en prioridad a Dios y tú lo ves como Él es el Dios, Él se encarga de que tú seas prosperado. A Dios le gusta que le creas. A Dios le gusta que le creas. A Dios le gusta la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que comenzar a tener una mentalidad de abundancia.